Muy buenos días a quienes me siguen por este medio. Me referiré al juicio que se le siguió a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. El jurado lo encontró culpable de 5 cargos. 3 por tráfico de cocaína, 1 por delincuencia organizada y 1 más por declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía en 2018. Se le acusó de haber recibido sobornos multimillonarios para permitir el trasiego de cocaína y favorecer al cártel de Sinaloa. El proceso mostró la hipocresía del sistema penal estadounidense y la perversión de la guerra contra las drogas. El veredicto se fincó en los testimonios de narcotraficantes y asesinos confesos, como Jesús el Rey Zambada, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande, Edgar Beitia, El Diablo, quien fuera fiscal de Nayarit. Ejemplares de la escoria humana que no tuvieron empacho en narrar asesinatos y torturas en los que participaron personalmente. Estas fichitas gozan de libertad y de beneficios, como la residencia, por los acuerdos de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para rebajar los años de cárcel, declararon lo que les ordenaron. Esto, desde luego, lo digo muy claro, no le quita ninguna responsabilidad a Genaro García Luna, pero sí revela la podredumbre del sistema judicial norteamericano. El gobierno gringo no combate en serio a los narcotraficantes. ¿En qué cárcel están los grandes capos que hacen llegar la droga a las calles de Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Houston, Washington, Miami, etcétera? En ningún lado. No se les persigue, no se les castiga, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con las más poderosas agencias de espionaje, la DEA, el FBI, la CIA, entre otras, y conoce perfectamente los movimientos de los narcos de México, Colombia, Perú y otras regiones del mundo. La lucha contra las drogas se utiliza para someter a los intereses del imperio a políticos y gobernantes de diferentes países. El hecho ha sido utilizado para atacar a los panistas, porque en los gobiernos de Fox y Calderón se encumbró a este personaje. Durante el juicio, varios políticos mexicanos de distintos partidos resultaron salpicados. Felipe Calderón trató de eludir su responsabilidad. Declaró que nunca pactó con la delincuencia organizada y que su gobierno combatió a los narcos. Pero no se le puede creer, pues durante su mandato se expandió el narcotráfico y creció la violencia, creando dolor y muerte. Como es fácil entender, García Luna no actuó solo. Se vinculó al narco siendo director de la AFI, Agencia Federal de Investigaciones, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el secretario de Seguridad era Alejandro Gertz Manero. De los 2 principales jefes policíacos en tiempos de Fox, uno está en la cárcel y el otro es el fiscal general de la República en tiempos de la 4T. Gertz Manero no sabía de las actividades ilegales de García Luna. Difícil de creer. Se mencionó también a Gabriel Regino García, quien según el testigo recibió en 2005 $7 millones para una campaña política. ¿Quién es este señor? Nada menos que el subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador en la capital de la República. En honor a la verdad, hay que decir
que no se precisó la campaña en la que serían aplicados esos dólares. Presumiblemente en la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República de 2006. Este abogado se defendió diciendo que no se puede creer en la palabra de un delincuente. Y tiene razón, pero este criterio podría aplicarse también a los otros implicados, ¿o no? En medio de esta cloaca en la que se juzga a un narcotraficante con base en los dichos de otros narcotraficantes, es difícil que alguien sea inocente. Más allá de la información tenebrosa que arrojó el juicio contra García Luna, resulta innegable que la seguridad pública es un desastre nacional. Partes del territorio están bajo el control de los narcos. Es conocida la influencia del crimen organizado en los procesos electorales. Comunidades enteras han sido desplazadas por la violencia imperante. Se han vuelto cotidianas las noticias sobre secuestros, desapariciones, masacres, ajusticiamientos, extorsiones, levantones, bloqueo de carreteras, quema de comercios, etcétera, etcétera. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, México tiene 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Y ellas son Colima, Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nueva Orleans, en Estados Unidos, Uruapan, Michoacán y Acapulco, Guerrero. El 64.2% de los ciudadanos considera inseguro vivir en su ciudad. Y en los municipios de Zacatecas, Fresnillo e Irapuato, más del 90% de sus habitantes se sienten inseguros en el lugar donde viven. Datos tomados de los portales de la revista Proceso y de ADN 40 TV Azteca, ambos del 22 de febrero de 2023. A los más desconfiados quiero decirles que los datos oficiales apuntan en el mismo sentido. La violencia no se detiene. El número de víctimas por homicidios dolosos, que son los que se cometen con toda intención, ya superó en 4 años los registrados durante los gobiernos de Felipe Calderón y sus antecesores. En el gobierno de Fox se registraron 60.162 homicidios. En el gobierno de Calderón, 121.613. En el gobierno de Peña Nieto, 157.158. Y en los primeros 4 años de López Obrador, 137.607. Tomando en cuenta el tiempo que le resta al gobierno de AMLO, todo parece indicar que este será el sexenio más violento de nuestra historia. Para que no quede duda, reitero, estos son datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son los datos que difunde el propio gobierno. Yo no tengo ninguna fuente exclusiva. Contra los hechos sobran las palabras. Miles de familias enlutadas, miles de huérfanos y viudas, miles de desaparecidos que no se pueden inventar. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo sintetizó así: México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. Esto difiere radicalmente de la visión optimista de AMLO, quien mediante porcentajes y gráficas artificiosamente construidas quiere hacernos creer que hay importantes mejorías en la seguridad pública, con procedimientos como los del ingenioso que quiso mejorar la vialidad en la Ciudad de México haciendo modificaciones a la circulación en el viaducto, así, para evitar los embotellamientos
aumentó de 2 a 3 carriles la circulación, con lo que obtuvo, según él, un 50% más de vialidades. Pero como se multiplicaron los accidentes, echó para atrás, decidió reducir de 3 a 2 los carriles, con lo que perdió el 33% de vialidades. Y declaró muy ufano: primero ganamos 50%, después perdimos 33%, salimos ganando el 17%. Así son los cálculos de nuestro gobierno. Pero en seguridad no valen los trucos. Nuestro país padece un verdadero baño de sangre. Responsabilidad de los gobiernos anteriores y del actual. Reconozcámoslo. La política de abrazos, no balazos, ha fracasado. Urge un cambio en la estrategia de seguridad. Y si nuestros gobernantes no quieren llevarla a cabo, se impone un cambio de gobierno. Difícil, pero necesario. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video.